Buenos días, hermanos. Nuestro pastor José, pastor Jay, ha tomado unos días libres vacacionando, se los merece. Y él en su mente no muy buena me dice, haz tú el servicio hoy. Ora por mí, porque puede ser que en el proceso diga disparates, no sé. Estoy un poco nervioso también, ten eso en cuenta. Solamente cuando me pongo nervioso, sudo mucho. No, tengo protección aquí. Vamos a orar primero, antes de comenzar. Señor, te damos gracias otra vez más por un día más de vida, Señor. A veces es algo tan para nosotros insignificante que no se nos olvida que respirar toda mañana es un milagro. Te damos gracias por eso, Señor. Y ahora que nos miramos a tratar de entender y aplicar tu palabra para dirigir nuestras vidas, te pedimos que libres nuestras mentes, quita toda esa preocupación, todo este pensamiento que nos angustia, sino nos da la habilidad de concentrarnos en tu palabra, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor, que los protejas, que los bendigas. Y te pedimos también por Pastor José y su esposa Janet, que los bendigas en su camino y los traigas a su casa sanos y sanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces hoy vamos a atacar Mateo 25. Vamos a tratar de embarcar los versos del 1 al 13. Hay mucho que hablar aquí, vamos a ver qué podemos hacer. Posiblemente lo tendremos que dividir en dos partes, pero haré lo mejor que pueda. Hablando un poquito de Mateo 24 y el referente a Mateo 25, vamos a repasar un poquito lo que pasaba en Mateo 24. Mateo 24 y 25 registran la enseñanza privada de Jesús a sus discípulos acerca de su segunda venida y el fin de la era. En el capítulo 24, si ustedes se acuerdan, Jesús advirtió sobre la multiplicación de los desastres, el engaño y el sufrimiento que envolverá al mundo y su pueblo a medida de que se acerca su segunda venida. O sea, estábamos hablando de que va a haber mucho sufrimiento acercándose a la venida de Jesucristo. Su regreso seguro será visible para todos, no solo el creyente, pero el que no lo es. A través de 3 parábolas registradas en Mateo 25, Jesús instruye a sus pueblos sobre cómo estar listos para un regreso seguro. ¿Ya? Jesucristo, una vez más, usando parábolas, que significan parábolas, y son historias extraídas de situaciones de la vida real. O sea, Jesucristo usa un ejemplo de algo, de una tradición o de una acción que hace la gente, y lo utiliza para que entiendan qué va a suceder en los últimos días. Y cómo ahora miraremos que nos va estos versos a analizar cuál es nuestra posición en referente a Jesucristo, cuál es nuestra relación. Yo lo miré, estos versos que vamos a leer ahora, un poco duros y crudos. ¿Por qué? Porque te esfuerza, como tú verás, a examinar y decir, hey, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Si no crees en Dios, este es el momento de decir, yo no creo en ti. Pero si existes, ayúdame a mi inseguridad y mi falta de fe. Esto fue lo que yo
mi pensamiento, mira, en este momento, como vamos a leer. Las tres parábolas en Mateo 25 contienen elementos comunes como momentos de sorpresa, de responsabilidad sin segundas oportunidades. ¿Ya? Sin segunda oportunidad. Sin segunda oportunidad. Y la separación de las personas en dos grupos distintos. ¿Ya? Como tú verás, ahora vamos a ver qué significa esto en dos grupos distintos. Vamos a leer ahora mismo Mateo 25 del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ante dos frases o dos palabras que hay que tomar en cuenta aquí en el versículo 1 es el reino de los cielos y el novio. Vamos a distinguir qué es el reino de los cielos y el novio basado en lo que acabamos de leer. Tomando una referencia en el versículo 21, veamos también Mateo 3:2. Y Mateo 3:2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Esto sería el novio. Eso sería el reino. Y en el novio, como tú lo miras en Mateo 22:2, el reino de los cielos es como cierto rey que arregló un matrimonio para su hijo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en estos primeros versos? La parábola de las 10 vírgenes, 5 mujeres jóvenes, sabias, y 5 insensatas, fueron invitadas a una fiesta de desmesada. Cada virgen, como su lámpara, y se preparó para encontrarse con el novio. Las vírgenes sabias tomaban aceite para sus lámparas, mientras que los necios no, o las insensatas no. Una boda judía en Judea del siglo I fue una gran celebración porque culminó con las fiestas de bodas. La celebración final comenzó cuando el novio y los novios llegaron para recoger a las novias y las damas de honor y ir por una procesión, generalmente por la noche con lámparas y antorchas. Jesucristo usa esa celebración para explicar cómo eso se asimila a lo que él dice en el versículo, en los versículos del 1 al 5. ¿Por qué las lámparas? ¿Por qué el aceite? ¿Por qué en la noche? ¿Ah? Porque las novias tienen que estar listas con estas cosas, con el aceite, con las lámparas, y estar atentas al llamado para salir a encontrarse con el novio y ir en procesión a la sinagoga donde se iba a tomar la boda. Un comentario que encontré en el no bíblico del creyente, en referencia a Mateo 21, del 1 al 5, lo explica también así. Entonces el reino de los cielos será comparado con 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron. La primera
palabra. Entonces, refiriéndose al capítulo 24, coloca claramente esta parábola en el tiempo anterior y durante el regreso del rey a la tierra. Jesús comparó el reino de los cielos en ese momento con 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron al encuentro del novio. 5 de ellas eran sabias y tenían aceite para sus lámparas, los demás no tenían ninguno. Mientras esperaban, todos se durmieron. Las 5 vírgenes sabias representan a los verdaderos discípulos de Cristo en la tribulación. Las lámparas hablan de profesión y el aceite es generalmente reconocido como un tipo del Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que profesan tener la esperanza mesiánica, pero que nunca se han convertido y por lo tanto no tienen el Espíritu Santo. El novio aquí claramente es Jesucristo, el Rey. Y su retraso, o sea, mientras las novias esperan al novio, el retraso simboliza periodo entre sus dos advientos. Advientos, tuve que buscar la definición, así claramente es esperando la llegada de Jesucristo. En el mismo diccionario dice la llegada de Jesucristo al mundo. Jesucristo dice en la parábola, las vírgenes están aquí esperando por el novio, listas con lámpara y aceite. El hecho de que las 10 vírgenes durmieran muestra que exteriormente no había mucho para diferenciarlas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la similaridad aquí? Las 10 vírgenes sabían quién es el novio, sabían qué necesitaban hacer para estar preparadas, todas ellas estaban juntas, durmiendo. Se llega a un punto cuando miraremos, se duerme. O sea, eso asimila a otra persona decir, yo creo en Dios y yo también creo en Dios. Yo creo en Jesucristo y yo también creo en Jesucristo. Pero la diferencia está en cuál es esa relación. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios, pero eso no quiere decir que yo utilice su palabra como guía en mi vida, o que trate de vivir una vida cercana al ejemplo de Jesucristo. Aplico humildad como en forma de que trato a las personas. Cuando me veo en conflicto personal, aflicción, dolor, yo le pido a Dios que me ayude. O solo lo hago de vez en cuando. O al contrario, solo cuando estoy en sufrimiento, pero no cuando estoy en alegría y en contento y viviendo una vida normal. Cuando me veo lleno de salud. Todo eso tiene que ver. También tiene que ver si utilizas la palabra de Jesucristo para defender su palabra. ¿Ya? Hay muchas similitudes, pero hay diferentes. Obviamente aquí dice que hay 2 que son sabias, y 5 que son sabias y 5 que son insensatas. Similar en todo otro aspecto, pero miramos que 5 de ellas se prepararon muy bien, lámparas y aceite, mientras que las otras no. Mirando aquí, miré que enfasaban en lo que significaba el aceite. Como ya habíamos hablado, el aceite significa o se ve como una forma de Espíritu Santo. ¿Ya? Para confirmar eso, ¿qué significa el Espíritu Santo? Miremos aquí lo que dice en Juan 3, del 5 al 8. Dice Jesús en Juan 3, 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino
una explicación adicional. Jesús le dijo en este verso, le estaba hablando con Nicodemo, que debía de nacer de agua y del Espíritu. De lo contrario, nunca podría entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús? A lo largo de la palabra de Dios leemos que la salvación es por fe en el Señor Jesucristo solamente. Y el bautismo está destinado a aquellos que han sido salvos, pero no como un medio de salvación. En cambio, el bautismo por agua es una declaración que usted hace y se declara seguidor de Jesucristo. O sea, simbólicamente. Hay dos aspectos, simbólicamente y por fe. Como leemos en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un nacimiento espiritual tiene lugar cuando una persona confía en el Señor Jesús. ¿Ya? Cuando una persona nace de nuevo a través del Espíritu, recibe una nueva naturaleza y es hecha apta al reino de Dios. O sea que no es suficiente saber de Dios, de Jesucristo. Tiene que haber un proceso de aceptación personal y comenzar una relación. Como seguimos leyendo en Juan 3:7. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. Debemos darnos cuenta de que para ser un sujeto del reino de Dios, un hombre debe ser santo, puro y espiritual. Juan 3:8. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como lo hizo tan a menudo, el Señor Jesús usó la naturaleza para ilustrar la verdad espiritual. Le recordó a Nicodemo que en el viento sopla donde sea y una persona puede escuchar el sonido de él, pero no puede decir de dónde viene y a dónde va. El nuevo nacimiento es muy parecido al viento. Primero se lleva a cabo de acuerdo con la voluntad de Dios. No es poder que el hombre tiene en su propio control. En segundo lugar, el nuevo nacimiento es invisible. No puedes ver que tenga lugar, pero puedes ver que los resultados en la vida de una persona cuando un hombre ha sido salvo. ¿Qué significa? Que me acuerdo en principio hablando con unos hermanos que decían, que yo les decía, no, yo creo en Jesucristo ahora. Me decía, tú eres un hipócrita. No decía yo era un hipócrita. Yo era un mentiroso, yo era esto y esto. Pero aquí la palabra dice que no, que si yo creo por fe, yo soy una nueva creación. Y conforme voy leyendo su palabra, Él va dirigiendo mi vida, Él va limpiando mi mente. Él me ayuda a superar mis tentaciones, mis aflicciones. Me da fortaleza, paz sobrenatural para yo poder enfrentar esos problemas. Eso es lo que significa aquí. Que pues, a veces puede ser así, pero a veces requiere tiempo, requiere esfuerzo propio. También, leyendo en Romanos 8:9, Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita con ustedes, pero si alguien no tiene al Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Cuando una persona nace de nuevo, ya no está en la carne, sino en el Espíritu. ¿Ya? Pero esto es por fe. ¿Right? Vive
en una esfera diferente. Eso es lo que a veces la persona ve una diferencia en ti. Ve los frutos de tu vida. Y así como los peces viven en el agua y un hombre vive en el aire, así un creyente vive en el Espíritu. Él no solo vive en el Espíritu, sino que el Espíritu vive en él. Todo eso está pasando de que ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo tienes el Espíritu Santo en tu vida? Todos los días, por lo menos yo hago, que le pido a Dios nacer de nuevo, que me llene el Espíritu Santo. Porque sucede que durante el día nos vemos enfrentados con tantos problemas personales que se nos olvida quién es Dios. Y al final del día terminamos haciendo pecado. Y sabemos que nunca vamos a poder ser hombres libres de pecados. Porque el pecado nació en nosotros por medio de nuestro hermano Adán. Por lo cual necesitamos un Salvador y Redentor. ¿Cuál es el novio aquí? Nosotros, si nos creemos creyentes de Dios, somos estas vírgenes. La diferencia es cuál de ellas eres tú. Eso fue lo que me dijo a mí. O eres la sabia o la insensata. Esa fue una pregunta que yo me hice. ¿Cuál soy yo? Ahora, la pregunta segunda es, ¿qué hago para no ser esa virgen insensata? En preparación a esta teaching, lo que iba a decir hoy, durante la semana me vi infectado con pereza, boludencia, como decimos en Nicaragua, conflictos del trabajo, preocupaciones personales. Me vi involucrado, me tiraron trabajo que tenía que hacer. Hoy me tuve que levantar a la 1 de la mañana a trabajar. Cosa en que meses había pasado yo sin hacer nada. Pero casualmente, bueno, todo eso son cosas que nos suceden que nos fuerzan a decidir, hey, porque facilito uno y derecho, no, esto es mucho problema. Hay mucha fricción, mucho estrés, para hacer esto. Y la razón es por qué. Yo dije, tal vez es porque no estoy agarrándome la palabra de Dios y usándola como un armador, ¿ya? Como una espada contra este tipo de cosas. En un momento hasta me puse enojado, decir, vamos a hacer esto a como sea, a lo arrancado si es posible, pero lo vamos a hacer. Y hasta hace unos momentos, ¿ya? Le pedí a Dios, dame la paz, tranquilidad. Estoy sudando porque estoy tremendamente nervioso. Pero tengo fortaleza. No tengo miedo. ¿Ya? Eso es un ejemplo que te digo a ti de que cómo tú puedes ser de la virgen insensata a la virgen sabia. Con la palabra de Dios. Todos los días. Pedirle a Dios, aunque sea en levantarte en la mañana, gracias a Dios por otro día más. Que mi día sea por medio de tu día. Los problemas van a venir, los conflictos van a venir, siempre. Pero es porque el mundo en que vivimos. Pero entre medio de eso también hay felicidad, hay celebración. ¿Eh? Por eso es la boda que estamos viendo ahora. Continuemos Mateo 25, del 6 al 9. Y dice, Mateo 25, 6, comenzando en el versículo 6.
Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, todas, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Analizando, de acuerdo a nuestro hermano John Wesley, los próximos versos para poder entender muy bien lo que está pasando aquí, miramos que en Mateo 25:6 algo sucede en la medianoche. Esto es una hora bastante impensada, o sea, a una hora no determinada, pero va a suceder en la noche. ¿Okay? En Mateo 25:7, recortaron sus lámparas, se examinaron a sí mismas y se prepararon para encontrarse con su Dios. Si leemos rapidito aquí, dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En Mateo 25:8, las insensatas dicen: denos de su aceite para que nuestras lámparas, porque nuestras lámparas se apagan. Nuestra fe está muerta cuando esto sucede. ¿Qué momento para descubrir esto? Ya sea que signifique el momento de la muerte o del juicio. ¿Qué sucede? Que está separando las dos personas, las que tienen una relación con Dios o con Jesucristo, a las que no. ¿Right? Quiere decir que le estás pidiendo, hermano, ayúdame, dame aceite, pero ella le dice: no puedo, porque si yo te doy aceite, entonces me pones el mismo predicamento. ¿Qué sucede? Que eso es lo que significa en lo que te quieren decir en el significado de la muerte o del juicio. Que va a haber un momento que tú crees que vas a tener tiempo y vas a tratar de prepararte, hacer esa relación con Dios en ese momento. Y esa oportunidad no puede ser que esté ahí. Entonces, eso es lo que habla él de una preparación, de estar listo. Si miramos en Mateo 25:9, pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Okay, comenzando la frase con una hermosa búsqueda, cómo mostrar su sorpresa por el estado de esas pobres miserables, que tanto tiempo los habían recibido, así como de sus propias almas. Para que no haya suficiente, es seguro que no lo hay, pero porque ningún hombre tiene más que santidad suficiente para sí mismo. O sea, a veces, me acuerdo antes, decía: bueno, porque mi mamá cree en Dios, mi papá cree en Dios, pues ahí yo estoy en esa sombría, estoy en esa protección. Tal vez como un hijo, tú estés bajo la protección de Dios por tus padres, pero va a haber un momento de que tú vas a enfrentar a tu creador. Tu mamá y tu papá no van a estar ahí para salvarte, o tu abuelo, o lo que sea. Es algo íntimo, personal, de uno al uno. Por eso es que habla cuando las vírgenes insensatas dicen: dame tu aceite, no me quiero perder la boda, porque no voy a poder llegar. Como miraremos ahora en los próximos versos lo que sucede en ese aspecto. Examinando el grito de la medianoche,
porque así comienza del verso 6 al 9. En la parábola, el novio retrasó tanto su venida que las 10 mujeres se cansaron y se durmieron. O sea, las 5 vírgenes insensatas tenían suficiente tiempo de ir a comprar aceite, a prepararse, ¿eh? Pero mira, como miramos, no lo hacen. Todas están juntas esperando. Se cansan de esperar y se duermen. A medianoche todas se sorprendieron por el grito. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Todas lo oyen. Las 10 jóvenes se despertaron y comenzaron a recortar sus lámparas en preparación para encontrarse con el novio. Repentinamente, conscientes de su falta de aceite para sus lámparas, las 5 vírgenes insensatas trataron de obtener aceite de las 5 vírgenes sabias, pero no tenían suficiente para compartir y permanecer preparadas para encontrarse con el novio. Obviamente estabilizamos que el novio en este aspecto es Jesucristo. ¿Eh? Los siguientes versos que vamos a ver acerca de estar preparado para la llegada de Jesucristo. ¿Ya? Un punto más para estabilizar por qué esto es tan importante. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 8. Del 4 al 8. Y nos dice así: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En la primera Tesalonicenses 5:4, que dice: el día del Señor será un tiempo de ira para el mundo inconverso. Pero, ¿qué significa para nosotros? Los que nos llamamos creyentes. La respuesta es que no estamos en peligro porque no estamos en la oscuridad. Este día vendrá como un ladrón en la noche, y las únicas personas a las que sufrirán serán aquellos que están en la noche, es decir, los no convertidos. No superará a los creyentes, no superará a los creyentes en absoluto, pero que no están en tinieblas, porque no están en tinieblas. En 1 Tesalonicenses, en el versículo 5, todos los cristianos somos hijos de la luz e hijos del día. Eso es lo que indica la palabra. No son de la noche ni de la oscuridad. En este hecho, el que lo eximirá del juicio que Dios derramará sobre el mundo que ha rechazado a su Hijo. Los juicios del día del Señor están dirigidos solo a aquellos que están en la oscuridad moral y en la noche espiritual, y aquellos que están alienados de Dios.
Por tanto, lo que miramos en el versículo 6, esto significa vigilancia y sobriedad. Debemos vigilar contra la tentación, la pereza, el letargo y la distracción. ¿Eh? Es donde dice, por tanto, no durmamos como los demás. Versículo 7, porque los que duermen, de la noche duermen. En el hábito natural el sueño se asocia con la noche. Así que en el reino espiritual la indiferencia descuidada caracteriza a aquellos que son hijos de las tinieblas, es decir, a los no convertidos. Y los hombres prefieren continuar con su juerga borracha por la noche. Aman la oscuridad. Yo me acuerdo a mis tiempos de nightclubs. A mí me encantaba ir a esos nightclubs. Y la hora favorita era a las 10 de la noche. ¿No? Recién bañado, perfumado, bien vestido. Es cuando el día comenzaba. ¿Por qué la atracción a la noche? ¿Eh? Porque ahí donde todo lo alegre. ¿Eh? No quiere decir que el hermano, uno no le gustaba esas cosas por X razón, pero con solo pensar de que te gustaba estar en la noche, tú preguntas, Dios está en el día. ¿Eh? Pero si Dios te dice, tú tienes que ser la luz del día, tú no puedes decir, voy a un nightclub para ser la luz. ¿Por qué no? Porque estás entrando ya a un lugar donde el que le atrae la oscuridad está. No es lo mismo tú traerla, porque esa atmósfera ahí te va a consumir. ¿Eh? Y nadie te va a poder escuchar lo que vas a decir. Versículo 8. Esto significa juzgar y abandonar el pecado y evitar exceso de todo tipo. Evitar exceso de todo tipo. También significa ponerse la armadura cristiana y mantenerla puesta. La armadura consiste de la coraza de la fe y el amor y el casco de la esperanza de salvación. En otras palabras, la armadura es la fe, el amor y la esperanza. Son los tres elementos cardinales del carácter del cristiano. Como decía, me pregunté yo, ¿cómo yo puedo obtener esta relación con Jesucristo? En ese versículo te da la guía, dice en el 8 en el 1 Tesalonicenses, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de salvación. Continuando en Mateo 25, versículo 10 al 12, vamos a leer. Mateo 25, versículo de 10 al 12. Continuando con las 10 vírgenes. Versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, hablando de las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, el novio, respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Wow. ¿Qué sucede aquí? Tú sabes quién es el novio y él te rechaza. No te conozco. ¿Ah? Ponte eso en la mente. Declara que conoce a Jesucristo y Jesucristo dice, no te conozco. ¿Por qué? ¿Qué sucederá? ¿Por qué tú sucede eso? ¿Por qué
Jesucristo explica eso. Ahí dice, mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, estas vírgenes que estamos hablando eran parte de esta boda. Pero obviamente Jesucristo explica de que realmente no las conoce. Que para explicar esto bien decimos, el novio llegó mientras las otras 5 vírgenes estaban tontas o insensatas, estaban tratando de comprar aceite. Hasta ese punto, cuando miraron que, hey, ahí viene el novio, es como decir, van a ir a la boda y se les olvidó ponerse el vestido de boda. Y ellas tienen que estar en la tendencia de la boda. Y en ese momento ir a buscar el vestido. ¿Cómo es posible que no estaban listas? ¿Ah? Sabiendo de que esto era necesario para participar en esta boda. ¿Ah? Entonces, a pesar, se creen novias, van a ser partícipes de la novia, de la boda, están esperando al novio, pero en sí no están listas. No tiene sentido, tomando el ejemplo de que las otras 5 sí están listas completamente. Las 5 vírgenes sabias fueron con el novio a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Fuera de que van en procesión para donde está la boda. Era demasiado tarde, las vírgenes necias, insensatas, no estaban preparadas y pidieron la oportunidad. Rogaron de entrar, pero escucharon las sorprendentes palabras del novio. No te conozco. ¿Qué simboliza todo esto? Las parábolas contienen muchos detalles, pero generalmente enseñan un punto. La parábola de las 10 vírgenes ilustra el llamado de Jesús para sus hijos de todas las edades que vivan en preparación para su regreso. El novio, cuya llegada se retrasó a propósito, representa claramente al Señor Jesús. Los cristianos deben anticipar con gozo su regreso para reclamar su novia y entrar a su iglesia a la gloria eterna. El Nuevo Testamento enseña que el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer ilustra la sagrada unión entre Cristo y su esposa, la iglesia. Jesús ha entrado en una relación de amor con cada creyente que ha confiado en Él para la salvación. ¿Ya? Definitivamente, claramente, todo esto se distingue en una relación personal. El retraso del novio distingua a las vírgenes sabias de las insensatas. Al igual que las 5 vírgenes necias, algunas personas no estarán preparadas para el regreso de Jesús. En esta parábola, la lámpara y el aceite significan estar alerta y preparado. Las vírgenes sabias venían alertas y preparadas, cuando una con su propio aceite, mientras que las vírgenes insensatas no. El grito de la medianoche y la hora desconocida de llegada del novio apunta al regreso de Jesús a la tierra. El mismo Jesús dijo, solo el Padre sabe la hora y el día. Por eso hay que estar preparado. Me acuerdo de un pastor que yo conozco, muy querido, una vez hablando de algo similar a la regada de Jesucristo, dice, mira, hay que estar preparado, pero no apurado, porque vas a conocer a Dios de dos formas, o cuando Él venga, o cuando tú te mueras. Posiblemente cuando tú te mueras va a ser más rápido, pero la cosa es, tienes que estar preparado, pero tienes que estar apurado a morir también. ¿Ya? El grito
de la medianoche y la hora desconocida de llegada del novio apunta al regreso de Jesucristo a la tierra. Tal vez el grito que despertó a las mujeres dormidas representa el canto de la trompeta y la voz del arcángel, que anunciará el regreso de Jesús. Estamos allá hablando aquí en símbolos de profecía y todo eso, ¿no? Como hemos visto en el capítulo 24. El regreso de Jesús y la oferta de salvación permanecen abiertas, pero llega un día para todos cuando es demasiado tarde. El día de la oportunidad espiritual, el tiempo para seguir a Cristo es limitado para cada persona. La necesidad de responder con fe en Cristo es urgente, porque no sabemos el día en que eso va a suceder. Y como tú te das cuenta, todo esto aquí es Jesucristo empujando y tratando de que las personas se les mete en la mente de que Dios va a venir. Y aunque tú digas, hey, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, no quiere decir que vas a estar listo. Porque esto significa que lo más importante es tener una relación con Jesucristo, una relación con Dios. Y eso lo puedes obtener por medio de su palabra, leyéndola, aplicándola, y en oración y por fe. La pregunta sería, ¿qué es lo que está a juego aquí? El reino de Dios, vida eterna, salvación. Continuando en Mateo 25:13, ya llegamos al final. Velad, pues, Mateo 25:13 dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La lección está aquí, la lección de la parábola se dice claramente. Por lo tanto, vigila, porque no sabéis el día ni la hora. Jesús repitió la advertencia de estar preparado para su regreso a la tierra. Solo aquellos que confían en Jesús para salvación eterna están preparados para encontrarse con Jesús, con el novio. Las personas que confían en la justicia de Jesús como su único reclamo para estar delante de Él están listas para ese día. Mientras este hermoso futuro espera a los preparados, un destino terrible espera a los que no están preparados. La certeza de la segunda venida de Jesús ofrece un llamado a confiar en Cristo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué desafía o te asegura esta parábola con respecto a tu relación con el novio, con Jesucristo? Una de las cosas que se me vino a la mente leyendo esto decía, no puedo tener una relación con Dios con Jesucristo basado en miedo. Y tampoco es un encarcelamiento, porque Dios Jesucristo es un Dios de libertad. Cuando me acuerdo de haber leído, decía, Dios o Jesucristo es libertad. Libertad. ¿Por qué? Tú dices, ¿qué es lo que tú temes más? La muerte. La mayoría de las personas dicen. El temor a morir o el temor a perderlo todo material. O perder un hijo, un hermano, un padre. Todos esos son miedos, aflicciones que nos traen. Pero conforme tú te vas acercando a Dios y vas creciendo esa relación, como dice la palabra, Él te da la fortaleza, te da el armador, te da la espada para poder enfrentar este tipo de situaciones. Yo he experimentado últimamente una paz sobrenatural.
algo que yo escuchaba de la gente y yo pensaba que lo había experimentado, pero realmente nunca. Y honestamente te puedo decir que cuando yo sentí esa paz me di cuenta que Dios estaba conmigo. En- y el gozo que sentí yo en medio de esos conflictos, de esa tormenta, de esos problemas, era supernatural. La gente me llamaba y me hablaba y me decían, wow, consolencia, yo sé que estás sufriendo y esto y lo otro. Y yo no podía responder a eso, porque yo decía, sí, yo estoy supuesto a estar tirado en el piso sufriendo, cortándome las venas, no sé, cosas. Pero no, tengo fortaleza, tengo paz. ¿Cómo explico yo eso? Psicológicamente. ¿Sí? ¿Cómo te puedes sentir así? Palabra de Dios. ¿Ya? Para mí, tuvo que ser a un punto donde ya no había salida. La pared estaba ahí, vamos a 100 millas por hora y los breques no funcionan. No hay forma de coger a la derecha o a la izquierda. Deja ir el timón, te sientas en el carro y dices, Dios mío, perdóname mis pecados, si me voy a morir, dame paz, dame fortaleza, pongo mi vida en tus manos. ¿Ya? Similando, digamos, el carro de repente brequea, mágicamente, no llegas a darle a la pared. ¿Ya? Así fue como yo pude llegar a ese punto. Pero mientras tanto, ¿sí? En vez de haber hecho eso desde un principio, lo hice cuando ya miré que ya no hay nada que yo podía hacer. El carro no funciona, no frena. ¿Ya? Estamos hablando de mi vida así, mi salud, ¿ya? El miedo de qué sucede, cuál es mi miedo más, morir. ¿Ya? En el momento de mis preocupaciones, mi esposa, mis hijas, todo eso. So, esto para mí significa, hey, yo no quiero ser como las vírgenes insensatas. Yo quiero ser como las vírgenes sabias. Y de la manera es preparándome por medio de haciendo una relación con Dios, usando su palabra para guía de mi vida, especialmente en esos momentos de inseguridad. Que no creas, inseguridad, el enemigo te ataca en tentaciones, dándote inseguridad, falta de fe, porque lo que Dios dice es que tienes que acercarte a Él por fe. Y la fe no tiene que ser grandísima, la fe como una semilla de mostaza. No te pide, hey, renuncia al mundo, tírate en una cueva, tírate en tus rodillas y ora por mí 24 horas al día, 360 días. Y lo que te ofrece no es mucho. Pero aún así, como las vírgenes insensatas, más luego, yo sé quién es Dios, el Señor Jesucristo, tengo tiempo, todavía tengo tiempo. El mensaje es urgente, pero se nos olvida que es urgente. Hasta que nos vemos en ese momento. Lo mismo sucede cuando miramos a personas familiares que no conocen lo que nosotros conocemos. Como ilustró un pastor, un hermano que dijo, a veces entre tus amigos tú les hablas de Dios y ellos no quieren que tú les hables de Dios. Los sienten incómodos. Pero tú tienes que explicarlo así. Hey, Dios o Jesucristo es como un restaurante buenísimo, donde tú fuiste y comiste y la comida estaba fenomenal. Y lo que yo quiero hacer es ahora decirte a ti de ese restaurante, para que tú vayas y puedas disfrutar de esa comida tan deliciosa que yo tuve. So, mientras tanto, le dice él, tú y yo seamos amigos, yo te voy a seguir hablando de ese restaurante. Tiene que ser. Porque yo quiero que tú disfrutes igual como yo. Somos lo mismo, pecador, pecador. La única diferencia es que yo sé esto, pero tú no. So, hermano, utiliza esto para analizar tu vida.
Nunca es muy tarde. Como dije yo anteriormente, tenemos que nacer todos los días. Yo tengo que nacer todos los días para yo poder seguir creciendo mi relación con Dios. Tú tienes que hacerlo también. Si yo lo pienso así, tengo la seguridad que tú lo piensas igual. ¿Okay? Vamos a orar, a poner las peticiones de hermanos. La gloria para Dios. Si, como siempre, cerramos el servicio, aquellos que se tengan que ir, no hay problema, tranquilos. Aquellos que quieran oración o quieran renovar su vida con Jesucristo o quieren que oremos por ellos por cualquier cosa personal, aquí vamos a estar. Pero mientras tanto, si tienes alguna petición que pongamos en oración también antes de terminar el servicio, dime, hágalo saber y oraremos por ti y por tu